una actitud o una situación normal en una situación, primero, adversa a los objetivos que se han definido. Y segundo, vamos a decir, cómo se convierte en un delito. Porque no es lo mismo decir que hay una situación contraria, es una manera muy global de decir algo, y tipificarla como un delito. Para que nosotros la podamos tipificar como tal, tiene que estar enmarcado en un cuerpo legal. Ahí vamos siendo un poco diferentes entre los países de Latinoamérica. Algunos están avanzando más y están clasificando, o como diría un abogado, tipificando una conducta para decir que es delito. Y en otros países todavía quizás no se está haciendo. Hay que decir de Europa y Estados Unidos, que han dado ya pasos mucho más avanzados y tienen muchas figuras que están tipificadas como delitos. Entonces, vamos a conversar sobre esto. Cómo una persona, y estamos hablando no de crimen organizado, ya vamos a separar, porque el crimen organizado, el cibercrimen mundial, tiene otra forma de encarar, porque son situaciones que de alguna manera se han concebido con esa intención. Queremos compartir cómo internamente dentro de la empresa va ocurriendo esto, cómo de una persona normal puede convertirse en un delincuente informático y escalar a ese nivel. Pero para llegar a esto, tenemos que hacer consideraciones de esto que estamos hablando. Estamos desarrollándonos, ¿no? Siempre se dice que el humano va de alguna manera pasando de una época a otra, empieza a utilizar más recursos y ahora estamos ya no hemos pasado la era de la comunicación, la era del conocimiento se está hablando, estamos hablando de una sociedad 4.0, todo lo que significa la transformación digital. Ahora, nuestro elemento principal no son los medios tecnológicos. Muchos hemos conocido estos centros de cómputo muy grandes, donde todo era visual todavía. Donde uno decía, hay un sistema y se imaginaba un conjunto de computadores. Todavía decimos que podíamos tocar la tecnología y la información, porque al final estaba almacenada en un recurso visible y tangible. Pero hoy por hoy esto ya no tiene mucha relevancia. Hoy se pueden conectar con un celular a grandes bases de datos. O sea, ya no hace el recurso intermedio que tiene entre la persona y el conocimiento, entre la persona y la información. La información puede estar en cualquier lado. Estamos hablando mucho, por ejemplo, de lo que es el cómputo en la nube. Entonces, estamos desmaterializando esa parte física y la estamos llevando a algo muy grande que pueda ser, ¿no?, la nube como algo que no es tangible, pero está ahí. Pues seguimos evolucionando. Esta evolución nos está llevando, por ejemplo, una situación que quiero resaltar entre antes de pandemia, durante, todavía seguimos, y lo que pueda ser post-pandemia. Estábamos teniendo una brecha generacional marcada. Muchos de ustedes han debido escuchar el término nativo digital, ¿no? Quienes tenemos ya esa etiqueta de generación X, decimos somos migrantes, no somos nativos digitales. Pero todos aquellos jóvenes que nacieron a partir del año 2000, por ejemplo, se les llama ya nativos digitales. Ellos ya nacieron con ese concepto de virtualidad, con ese concepto de contacto remoto, redes sociales, celulares y demás. Se estaba haciendo más grande la brecha. Muchas personas de esa generación X ya estaban con esa lógica de no adentrarse en la nueva sociedad de la información, ¿no? Como decían, yo ya hice mi parte, entonces me voy a alejar. Entonces llegó el tema de la pandemia y el confinamiento, entonces como que nos obligó. Bueno, imaginen una situación donde estamos al borde de la piscina y estamos entre que nos lanzamos o nos quedamos, nos lanzamos o nos quedamos. Entonces viene pandemia y, como decimos, nos da un empujón y todos a la piscina. Entonces, esa cantidad de personas que estaban manteniéndose al borde fueron obligados a retomar nuevamente. Entonces, hoy en día estamos con entrega remota, estamos con compras virtuales, estamos con transacciones financieras vía banca digital.
y otra vez. Entonces, esa brecha generacional de alguna manera se está achicando porque hemos tenido que traer de nuevo a toda esa generación X y demás. Nos estamos en un momento de tiempo propicio. Muchos de los ponentes en este congreso han hablado y están hablando de las ventajas. Bueno, yo quiero más bien ponerle ese tope de freno y decir, cuidemos el lado malo. Entonces, el crecimiento de las oportunidades para desarrollar y hacer innovación también está siendo utilizado por el otro lado, vamos a decir. No todas las personas que se puedan dedicar a la parte mala, ¿no?, por englobarlo y no darle una etiqueta específica, también se están renovando. Entonces ahora tienen más posibilidades, más víctimas. Hemos entrado, por ejemplo, con el teletrabajo. Antes las personas tenían que prepararse para desplazarse. No muchos de nosotros estamos conectados acá, pero teníamos que recorrer un tiempo hasta algún lugar. Incluso los congresos, muchos congresos, ¿no?, eran presenciales, entonces viajábamos, nos tomaba un día viajar a veces, ¿no?, dentro de Latinoamérica, llegar, estar, había una parte física. Hoy en día lo estamos haciendo como esta actividad, ¿no? Nos alistamos con menos tiempo, no tenemos que cubrir ese desplazamiento, nos estamos subiendo a esas carreteras de la información. Pero como un gran autopista estamos nosotros y están ellos, vamos a decir. Están todos en esa autopista de la información. Entonces hagamos esa analogía, ¿no? Salimos y estamos en una carretera y no todos tienen la misma intención, no tienen la misma lógica, el mismo sentimiento y demás. Tocado el tema de la nube, vamos a hablar un poquito, pero no mucho porque esto nos lleva al cibercrimen. Nos vamos a quedar un poquito en el delito informático interno. Tenemos que entender que la seguridad ha evolucionado. Entonces, siempre que hablemos de esa dupla de bien y mal, día y noche, hablamos de la seguridad y hablamos de la inseguridad. Entonces, la inseguridad es la que tenemos que cuidar. No, esta no le tiene que ganar a su contraparte. Nos tenemos que entender que la seguridad también ha evolucionado. En algún momento, no post Segunda Guerra Mundial, se empezó a crecer en temas computacionales. Se empezó a entender que la velocidad hacía mucho y la velocidad se lograba con dispositivos de cómputo. Los centros de cómputo tenían esa protección visual, física. Empezamos a crecer y avanzar. Entonces, en términos de seguridad, hablamos, por ejemplo, de la época AC, ya no es antes de Cristo en nuestro caso, vamos a decir, no solo por temas técnicos, sino es antes de pandemia, antes de COVID y post-COVID. Nos está marcando que post-COVID tenemos que ahora hablar mucho del tema de nube, mucho del tema de recursos remotos. De alguna manera, antes la seguridad estaba fundamentada en la capacidad que tenía incluso el delincuente de tener herramientas. Como imaginen ustedes que tenemos todo dentro de una casa y le ponemos una muralla muy alta. Entonces el delincuente tenía que tener instrumentos para rebasar esa muralla. Hoy en día no. Hoy en día, con toda esta transformación digital, y decimos que el delito también está creciendo, el delincuente ya no tiene que tener un instrumento propio para pasar esa muralla. Lo mismo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento estamos utilizando Zoom, pero no nos hemos comprado Zoom. Estamos consumiendo Zoom. Estamos consumiendo un recurso que está en la nube y estamos utilizando para lo que necesitamos. Entonces, el delincuente también ahora tiene esa posibilidad. Puede consumir recursos para saltar esas barreras de seguridad que se han estado poniendo. Entonces, también le está llegando la transformación digital. Estamos en ese momento. Estamos transformando, estamos innovando. Lamentablemente, por este lado, vamos a decir, tenemos esa formalidad de que para hacer transformación digital, hacemos proyectos, vemos costos, inversiones, nos preocupa el retorno de la inversión y demás. Le ponemos bastante formalidad. Lamentablemente, por el otro lado, el cibercrimen tiene recursos, a veces bastante grandes, porque viene, ¿no?, del tema del delito, de otro tipo de crimen, y busca también innovar.
Cuando hablamos mucho del ciberdelito, por ejemplo, siempre tocamos el tema de la legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Un tema que preocupa mucho. Siempre se ha manejado que una forma de combatir el delito es asfixiarle los recursos. Entonces, cortar todas las formas que tiene para legitimizar sus ganancias. Entonces, el crimen, cibercrimen, narcotráfico y demás delitos tradicionales que tenemos genera recursos. Entonces, invierte. Pues mucho de lo que tenemos en la web, en el internet, se está creando también con esa lógica. Muchos de ustedes han entrado hoy en la mañana a su www.algo.com. Están en la web. Pero también hay una, sabemos, una web oscura, una web que tiene todos estos recursos. Entonces, el intercriminis precisamente se refiere a eso, a esa lógica, a cómo el delito nace en algún momento, y vamos a hablar precisamente de esas etapas. El intercriminis tiene unas etapas, entonces la lógica de estudiarlo tiene que ver con la posibilidad de evitar que esto siga su curso, y además que se convierta en un ciclo sin fin. Cuando hablamos de intercriminis, por ejemplo, tenemos una primera fase de la ideación. Cuando nace la lógica de poder hacer algo. Empecemos a bajar de la nube, vamos a decir, y nos ubiquemos en un negocio, en una empresa, en una institución. Muchos temas de estos, decimos, como no son delito organizado, no es crimen organizado, nacen por la ocasión. Hay frases tan antiguas que dicen, en arca abierta justos pecan, la ocasión hacia ladrones. Entonces, muchas veces nos enfrascamos en mejorar y somos muy optimistas, ¿no? En sí, el ser humano es así, ¿no? Tiene más de optimista que de pesimista. Si no, no podríamos vivir, básicamente. Pero a alguien en el negocio le tiene que tocar la tarea de ver ese lado malo. Entonces, muchos de estos casos, muchos de estos puntos se van dando porque el negocio piensa de manera muy positiva. Entonces, no colocamos los controles. Entonces, nace la idea. Internamente hay una deliberación. No hay esa manera de sopesar. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me descubren o no me descubren? Hasta que en algún momento resuelve y dice, lo voy a hacer. A esa fase se le conoce como la parte interna del intercriminis. La fase externa, o a veces algunos le llaman intermedia, son esos actos preparatorios. Cuando empieza a probar, también se llama el modelamiento del delito. A veces ocurre algo tan simple como que en la organización no controlamos los activos. Imagínense ustedes un escritorio que tiene, por decir, una calculadora. Cualquiera. Entonces la persona la ve 5 días ahí. Nadie la toca, nadie la mira. Entonces suele moverla del lugar. La guarda en un cajón. Pasa una semana y nadie pregunta. Entonces, después de una semana, agarra la calculadora, se la pone al bolsillo y se la lleva. Nadie pregunta. Entonces, ha pasado por estas fases. Ha ideado, ha deliberado, ha resuelto, ha preparado y ejecuta. Ahora se ha llevado, entonces hemos llegado hasta la consumación. Entonces, la idea de estudiar el intercriminis, lo que planteamos ahora en estos proyectos de innovación, es ir identificando precisamente en qué lugares faltan controles que de alguna manera permitan que las personas se desvíen. Decimos desviarse porque las personas, entendemos, han entrado al trabajo, a la institución, ¿no? Buscando una superación, aportar de una manera positiva. Lamentablemente, la realidad a veces es otra, la presión, ¿no? La presión económica, la necesidad de recursos a veces, para tantas necesidades que tiene la vida, nos ocurre. Lamentablemente, esto está creciendo demasiado. De las encuestas casi en general hemos visto que hay un 60% de entidades que han tenido casos de estos, de fraude interno, y cada vez el fraude interno se está también digitalizando. Ya no hay fraude que alguien se lleve algo o abuso de recursos. Normalmente el fraude se está trasladando al mundo virtual. No estamos ya con esa lógica de que muchos negocios
quizás no han tenido o quizás no saben, porque esta lógica del intercriminis no tiene un fin. Muchas veces es un delito que puede convivir en el negocio y puede existir en el negocio. Después de la consumación, vuelve a la ideación. Y vuelve y vuelve. Tenemos delitos internos, por ejemplo, que le llamamos robo hormiga o desangrado por goteo. Pero la persona controla su ambición. Pues va de a poco va sacando, pero vive años. Ya se ha vuelto hasta su modus vivendi, que altera algunos procesos. Entonces, la idea de toda esta charla que vamos promoviendo es detener en algún momento este ciclo vicioso que desangra el negocio y afecta no solo económicamente a las instituciones, ¿no? Les afecta en la confianza. Y esto no se hace de una manera, o sea, no es adivinar, no es algo que pensemos quién puede hacer o qué puede hacer. Se tiene también ya su lógica, primero una lógica de experiencia y va a tener una lógica de ciencia de datos. Vamos a ver que muchas situaciones, voy a poner un ejemplo, lo que nos ha tocado investigar en algún momento, y se ha llevado a cabo durante 5 años. ¿No? Le hemos llamado el de las tarjetas doradas. Cuando el negocio se ha dado cuenta, ya había pasado 5 años y no se resolvió por los instrumentos de control. ¿No? A veces quizás uno está pensando, hay que reforzar la auditoría, sí, hay que reforzar más gente de seguridad. Lo malo a veces es que nosotros formalizamos y encuadramos demasiado esos controles. Y el atacante interno a veces es parte de esos controles. Entonces los conoce, sabe cómo lidiar con ellos y sabe cómo evadirlos. Muchos de estos casos, y en particular el que muestro, se ha dado porque la persona que empieza a tener recursos, no sé, mucho esfuerzo, empieza a gastarlos, empieza a tener otra forma de vida. Y en uno de estos casos, por ejemplo, celos de la esposa, de algún cómplice, una revisión casual o vacaciones de alguien, quizás de alguien, de alguno de los involucrados, o a veces algún cliente que denuncia. Este caso se daba con tarjetas, fue creciendo y creciendo. Quizás ya todos ustedes tienen una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Entonces les decía que tiene una parte que podemos decir intuitiva, pero hoy por hoy ya deja de ser tanto y más bien se vuelve una fase analítica. Todos los dispositivos computacionales hoy en día tienen la facultad de guardar datos y cada vez son más intrusivos, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que colocan en su navegador calzados deportivos y por Facebook y otras redes les empieza a llegar publicidad de calzados deportivos. No, es que todo se está juntando en un gran saco y se está explotando y se dice, a Guido le gustan los calzados o quiere comprar, entonces pues empieza a lanzar publicidad. Si eso achicamos al negocio, las personas desde que llegan a veces marcan un controlador biométrico, se conectan a la red, usan los teléfonos. Entonces vamos dejando huella. Entonces la parte científica de esta parte de analizar el intercriminis es precisamente relacionar estas etapas. Todas dejan huella en los diferentes dispositivos. En el caso concreto que estamos relatando, por ejemplo, hay una manipulación informática en operaciones de cajero automático, en operaciones de tarjetas de débito y crédito, en operaciones de puntos de venta. Entonces, una persona, el ejemplo que estoy compartiendo, que trabajaba en una entidad financiera. Entonces, afectó todos estos procesos. Su delito interno o su intercriminis tenía que ver con esto. Los ATMs, por ejemplo, tienen huella, dejan huella. Dejan huellas a veces impresas, a veces hay una wincha de ATM que decimos, donde se registra el número de tarjeta, la operación, si ha sido exitosa o fallida, la hora, la fecha, a veces hay una cámara, hoy por hoy casi siempre hay una cámara ligado a un cajero. Pues esta persona conocía esto. Entonces, en su momento interno de deliberación, sabía que habían controles y tenía que buscar la forma de evadirlos.
Las tarjetas de débito, lo mismo. Cuando ustedes consumen con su tarjeta, hay unos registros digitales. Hay el número de tarjeta, el número de cuenta, por dónde han pasado su tarjeta, si ha sido un ATM o ha sido un punto de venta, qué operación han realizado, qué han pagado, un extracto de cuenta, la hora y la fecha. Lo mismo si ustedes van a un comercio, se genera un impreso, hay un voucher del POS. Tiene que haber una conciliación entre un banco procesador y el comercio. Hay un código de dónde se ha realizado esto, número de tarjeta y demás. Entonces, las personas que cometen normalmente los delitos internos, lamentablemente, al ser internos, valga la redundancia, conocen toda la operación, conocen dónde se debe tocar y dónde se debe alterar. Ahora, técnicamente, estas operaciones tienen su complejidad, ¿no? Entonces, hay datos que van a un proceso, viajan a un switch concentrador, del switch van a un banco emisor, van a un banco del cliente, hay una conciliación, unos débitos y demás. Los tienes, los intervienen muchos. Entonces, cuando analizamos normalmente un delito interno, casi no siempre concluye que es complejo que lo pueda hacer una sola persona. Pues normalmente los delitos informáticos tienen grupo al interior de la empresa. Quizás no lleguen, ¿no?, a un grupo criminal, a un cibercrimen organizado, pero llegan por lo menos a un grupo que está en colusión y en complicidad para hacerlo, ¿no? Vemos que hay muchos lugares donde se dejan huella. Entonces tienen que participar, tiene que haber lo que llamamos, ¿no?, un grupo que esté con esa idea, que tenga esa relación. Muchas veces hay un autor intelectual y hay autores materiales, hay cómplices por acción u omisión. Pues alguien deja de ver el control. Por ejemplo, algo que se investiga es la relación que tienen las personas. Hay un concepto, por ejemplo, en entidades que son de gobierno, entidades públicas, del nepotismo, ¿no? Cuando padres, familiares en primer grado, segundo, a veces están en la misma línea de proceso. Alguien hace y alguien autoriza. Complicado si aquí hay, no son esposos o es padre e hijo, el que tiene que controlar es el hijo o el padre, ahí se rompe el control. En los negocios a veces hay un tipo de relaciones de amistad. No se ejercen los controles. Puede haber un acto de omisión en el control. Entonces, cuando estudiamos el intercriminis de un delito informático interno, vemos el proceso transversalmente y vemos los actores, las personas que están participando, las instituciones que están involucradas. Muchas veces el que hace es el que está adentro. En un caso, por ejemplo, que estamos mencionando de tarjetas, puede estar involucrado el banco emisor de las tarjetas, el negocio. Imaginen una tienda donde supuestamente ustedes estuvieran comprando un producto. Pero, por ejemplo, en este caso que les menciono, no había producto y se generaban vouchers y a veces eran comercios fantasmas, no existían. Pero alguien ha tenido que ir a validar. Se supone que el POS está administrado por una empresa que les entrega. Pues alguien ha tenido que obviar ese control, porque cuando se hizo la investigación, por ejemplo, de esto, tenían direcciones fantasmas. Entonces, cuando hay un grupo al interior, sabe los controles, y cuando uno investiga, tiene que ir con esa lógica, de que las personas, los que hacen esto, conocen los procesos. Por eso es importante, por ejemplo, cuando hacemos el intercriminis, empezamos a hacer el profiling de las personas, utilizando los datos. Eso le llamamos un ciberprofiling. Tratamos de buscar y decimos hasta la PEPA, de ahí que le hemos dado este nombre, y hemos tratado de identificar qué conocimientos debería tener la persona que comete dentro del negocio. Tiene que saber de sistemas, tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de inversiones, tiene que saber de costos, tiene que saber de adquisiciones, de logística, ¿de qué? ¿De qué tiene que saber? Nos hacemos el perfil y empezamos a categorizar cuáles son las personas que tienen ese perfil.
bajo esa lógica de que muchas veces no es una sola persona. Si son delitos que han durado 5 años, normalmente, les decía, hay casos de es goteo o es un sobornillo. Tienen que ser personas emocionalmente controlables, estables y demás. Ahí también empezamos a perfilar. Socialmente, hay grupos, ¿no?, que siempre se vinculan en las fiestas, en todo lado, o los logs comparten. Cuando uno revisa un log, por ejemplo, si usted está en una organización, y la organización es tecnológicamente madura, todas las conexiones de Internet salen por un punto, ¿no? Un proxy, por ejemplo, está controlando. En ese proxy se hacen los controles de sitios peligrosos, por ejemplo. Pero se sabe a qué sitios van. Cuando se empieza a analizar esa información, se empieza a detectar quiénes comparten horarios, sitios, incluso el tema de relacionamiento, dependiendo de las redes sociales y demás, quiénes acceden. Si bien no se ve toda la trama, pero sí se ve qué perfiles han sido levantados. Esa partecita inicial, por ejemplo, de Facebook, se ve el tráfico. El tema personal, el tema académico, valoramos. Y cuando se revisan los logs de Internet, por ejemplo, uno descubre esta parte que la llamamos la parte oculta de las personas. Antes decían, por ejemplo, las personas le cuentan sus secretos a la almohada. Hoy no. Hoy están haciendo eso con su celular, están haciendo con su computador, navegan a medianoche y van viendo sitios. Si la persona es técnicamente más cualificada, va a utilizar un navegador anónimo. Pero ya el hecho de utilizar un navegador anónimo quiere decir que está, de alguna manera, protegiendo su tráfico o ocultando su tráfico. Entonces, este análisis, cuando lo cotejamos contra las personas del negocio, nos empieza a decir, nos empieza a dar ya un radar. ¿Ya? Todo eso llevamos y empezamos a cotejar, sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, sujeto N. Y va a haber puntos de coincidencia o puntos complementarios, decimos. Este es de sistemas y su gran amigo, compañero del colegio, es el contable. Y el otro amigo es el auditor. Entonces ahí tienes una organización que te puede vender la institución. Entonces ahí hay habilidades complementarias. Y el tipo de delito ha necesitado, digamos, ese conjunto de conocimientos y conocimiento, perdón, ese conjunto de habilidades y conocimiento. También evaluamos una radiografía del negocio. Hay señales de alerta. Les decía ese tema del nepotismo, acá lo observamos como el amiguismo. Grupos de personas que son compañeras de colegio, que comparten algún club, a veces comparten un hobby, son parte de un equipo, pero ya por muchos años. Entonces eso crea vínculos. No son malos, no, siempre considero. No estamos acusando que si son compañeros de fraternidad, son compañeros de algo, ya los hace sospechosos. Pero, como les decía, en el negocio muchos pujan por el cambio positivo, pero hay un conjunto de funciones dentro del negocio, como las del auditor, el oficial de cumplimiento, el oficial de riesgo, que tienen que enfocar las cosas de esta manera. Los hombres orquesta, ¿no? Aquellas personas que quieren hacer de todo. Está bien, estamos en épocas donde uno no puede negar un trabajo porque hay una necesidad, pero eso puede comprometer el negocio. Una concentración de funciones. ¿Hay deficiencia de logs? Sí. Les falta, por ejemplo, controles. El personal que tienen o no tienen. A veces la institución no tiene personal de control interno. O sea, no tiene esa lógica de que algo malo puede darse en el negocio. Pues ahí tenemos un eventual problema. Procesos no definidos. Le pregunta a alguien, ¿cómo haces, por ejemplo, una solicitud de vacaciones? Le mando un correo al de recursos humanos. ¿Tú cómo haces la solicitud de vacaciones? Llena un formulario. Entonces, en la misma institución, dos maneras. Lo que pasa es que este es amigo de los recursos humanos y le acepta y él se lo hace el formulario. Y este no. No, pero hay un tema de procesos no definidos y un tema de amiguismo. Escalas salariales no establecidas. A veces las personas conocen,
Dicen, yo gano 10. La otra persona es más nueva y hace lo mismo, pero gana 50. Entonces ahí nace a veces la posibilidad de que cuando el intercriminis llegue a la fase de deliberación, la persona diga, en realidad, no le estoy robando a la institución. En realidad, estoy haciendo justicia porque yo hago más trabajo. Entonces, esa deliberación va a ser bastante rápida, ¿no? Y le va a inducir a cometer esto. Todo esto que estamos comentando del intercriminis también está enmarcado en el contexto de la criminología. Lamentablemente, muchas veces uno ve estos conceptos y los aparta, ¿no? La persona tiene esa característica de lo que no le gusta a veces, lo pone a un lado. Entonces, hablar, por ejemplo, de temas forenses, de criminología, de sospechosos, dice, no, eso es negativo para mí. Lo aparta. Pero la criminología en realidad no es el estudio del delito en sí, por sí mismo. Es el estudio de cómo podemos nosotros, a través del estudio, prevenir la ocurrencia de algo. Y esa es la lógica que queremos dejar. Estudiamos los delitos no para encontrar delincuentes ni ir por la línea de la sanción. No, estudiamos, lamentablemente ya se puede. No vamos a llorar sobre la leche derramada. Vamos hacia atrás. Hagamos que el negocio se potencie y no haya esa situación de en arca abierta justos pecan o la ocasión. Hagamos algo positivo, que la persona llegue. Por ejemplo, ustedes piensen en este momento, ¿cuál es su conducta cuando llegan a un aeropuerto? Es la misma persona, somos los mismos, pero llegamos a un aeropuerto y parece que de repente nos vestimos de personas que cumplen. Pasamos por el control de metales, calladitos, nos dicen, haga esto, haga el otro, sáquese esto, saque el otro. Un poco más y ustedes ya saben, nos están desnudando con esos rayos X, pero no decimos nada. Nos soltamos al avión, nos dicen, pónganse, siéntense 1 hora, 2 horas sentaditos, porque hay un entorno de control. Pero esa misma persona en otro lado que no me quiero sentar, que no me quiero colocar el cinturón de seguridad. Entonces, mucho hace el entorno que tiene la organización. Entonces, hacemos la criminología, la estudiamos en su carácter preventivo como ciencia social, el estudio del individuo, a través de los datos y a través de toda la información que se está generando. ¿Pero para qué? Para prevenir, para tratar nosotros de entender cómo ocurre el delito interno en este caso. ¿Hay elementos, por ejemplo, de la edad? Sí. Hay momentos en la edad donde las personas, por ejemplo, tienden a cometer un poco más. Pues hay que considerar. Ahí tenemos esto de la antes de COVID, decimos, y después de COVID. ¿No? Personas que han estado o son nativos, a veces tienen otra lógica. El género, en algún momento, la ocurrencia por varones era mucho mayor. Pero con el tiempo esto ha ido equilibrándose. Entonces ya casi no hacemos mucho hincapié. Utilizamos el género para otro tipo de estudio, pero ya no es el determinante, como lo fue hace unos 15 años, por ejemplo. Cuando el delito era más físico, había más preponderancia de varones. Ahora, como es digital y el conocimiento como que se ha democratizado, ya no hay ese delito. La exposición social también hace mucho al tema de presión. En muchos casos se ha afinado el perfilamiento porque la persona, ¿no? Para mantener un estatus, por ejemplo, eso lo vemos en las redes sociales, necesita de los recursos para sostener eso. Eso es un factor de presión. Acá lo que estoy poniendo son ejemplos. No es que este hace que lo otro no se considere o los que no están mencionados no se vean. No, le estoy dando un ejemplo que utilizamos precisamente, ¿no? Para minimizar la ocurrencia, que se dé menos al interior del negocio, la capacidad económica y demás. Entonces analizamos bajo ese enfoque de la criminología con la idea de prevenir. Entonces, el profile, el intercriminis, tiene esa lógica de tratar de ser preventivo, que nosotros cerremos la caja, que no haya, como hemos mencionado, por ejemplo, esa calculadora que está en cualquier lugar, que los activos tengan responsables, que no dejemos, porque si nosotros dejamos las cosas, y eso ocurre con los sistemas,
Si el sistema, a ver, vamos a dar un ejemplo también que es muy lógico. Quizás muchos de ustedes son padres. A veces el papá le dice al hijo, no hagas eso, te vas a quemar, no hagas eso, sigue así. Se quema. No hagas eso. Al final a veces uno dice, te voy a sancionar, te voy a esto, te voy a lo otro, ¿no? Quizás muchos discrepan con eso, pero al punto llegamos de que en la normativa interna del negocio hay advertencias. Te tratamos, a veces con sanciones de minimizar la ocurrencia. Muchos dirán, no, no hay que sancionar. No, lamentablemente en la experiencia, cuando decimos, si sacas eso, vas a tener esta sanción, funciona más que decir, no saques porque no es bueno. ¿No? Lamentablemente, todavía estamos en un momento donde la sanción pesa más a veces que la motivación. Quizás tengamos que ir pasando. Pero tiene que ser preventivo, tiene que evitar. Ahora, los logs y el estudio, por ejemplo, del profiling, a veces nos permite hacer predicción. Siempre decimos, algo que empieza a doblarse, en algún momento se va a romper. Entonces, si las cosas empiezan a funcionar mal, por ejemplo, hay demasiado error con una persona y empieza a ser de alguna manera sintomático y tiene un patrón. Cada fin de mes hay errores. A fin de mes, por ejemplo, hay que saldar centros de costos, la contabilidad se tiene que de alguna manera lograr ese balance, que se llama, ¿no? El balance de contabilidad. Pero justo esos días hay errores. El sistema se cae, el sistema le pasa esto. Hemos tenido situaciones donde justo esos momentos alguien en sistemas está bajando los logs, ¿no? Está volviendo ciego al sistema. Pues ahí empiezan a hacer cambios, borrar asientos, borrar transacciones y demás. Sintomático, es patronizable, digamos, la acción. Si eso ocurre o está ocurriendo, podemos predecir que algo está o va a pasar. Está modelando quizás el delito. Entonces tenemos que utilizar esas señales, las que hemos visto. Esa lógica, en arca abierta, justos pecan, decíamos. Tenemos que evitar que toda esta fase de los diferentes elementos del intercriminis se den, ya sea en la ideación, en la deliberación, en cualquier momento, pero tenemos que actuar. Hay delitos que pueden llegar hasta los actos preparatorios, pues puede no ser sancionable todavía, ¿no? Entonces la ejecución tampoco se va a dar. Entonces, estimados, lamentablemente no es tiempo, siempre decimos, ¿no? Al final, el día tiene 24 horas para todos, aquí, allá, todo lado, y tratamos de acomodarnos a esos temas. ¿Cómo podemos hacer esto? Siempre en el antes decimos las advertencias, las señales. Es bueno que las personas conozcan, que no haya ese tema de desconocimiento. Volvemos, por ejemplo, al aeropuerto. Desde que llegamos, no vaya aquí, no vaya allá, vaya por acá, siga la línea punteada, haga esto, haga lo otro. Con este tema de pandemia hemos aprendido mucho de esto. Hemos aprendido que tenemos que lograr situaciones que sean homogéneas para todos. Tenemos que tener esa capacidad de detección, de darnos cuenta que algo está mal. Entonces tenemos que conocernos. Las auditorías ayudan mucho en eso, de entender cómo es el negocio, entender cómo son las personas. La inseguridad normalmente se dice no es casual, sino es causal. Pues emerge, es una relación de causa-efecto. Entonces tenemos que ver eso. Deberíamos darle quizás la idea de seducir el después. Pero va a ocurrir. Va a ocurrir. Entonces vamos a tener ese problema de el después de los eventos. Entonces, el intercriminis que nos ayude a anticipar, detectar, corregir. Recomendaciones finales, por ejemplo, protocolos, políticas, normas, procedimientos, ayudan. No estamos en un momento a veces que la gente dice, no, pero todos hemos tenido que aprender protocolos de seguridad. La pandemia nos ha dado un buen impulso para hacer esto. La lógica, por ejemplo, de tener el virus, tener esa medida de protección, que todos lo hagamos y demás, nos ha dado mucho de eso. Tenemos que capacitar. Por eso estas actividades
siempre decimos son muy buenas, porque al final el vaso se puede llenar gota por gota. O sea, acá aprendieron, escucharon algo, les va a servir. Lamentablemente en estos temas decimos que siempre va a haber un porcentaje de personas que puedan utilizar esto del otro lado, pero es lógico. Nos ha pasado y nos va a seguir pasando y les ha pasado mucho. A veces tenemos que aprender cómo seguir desviando las cosas, pero tenemos esa fe de que en un 90, 80 por lo menos por ciento va a ser bien utilizado. Monitorear y controlar. El tema digital tiene mucha huella que puede ser controlada. Quizás va contra la privacidad, sí, pero dentro del negocio, dentro de una actividad concreta, el negocio se dedica a algo, creo que sí deberíamos poder controlar lo que se hace. Quizás la vida personal de cada funcionario debemos respetar, pero esto no necesariamente. Entonces, estimados, es lo que hemos querido compartir. Conocer un poquito de la experiencia profesional, ¿no? Entonces, aquí les dejo un poco de los contactos.